Esto es Aprendamos Juntos y hoy vamos a hablar sobre los sesgos cognitivos y cómo influyen silenciosamente en nuestras decisiones diarias y estratégicas. Todos tomamos decisiones a cada rato, ¿no? Desde cosas chiquitas como qué desayunar, hasta, elecciones que definen una carrera profesional o el futuro de una empresa. Y la verdad es que muchas veces nos toca decidir con información que no está completa o sin saber bien qué va a pasar. ¿Cómo hace nuestra cabeza para manejar eso? Bueno, la respuesta corta es que no siempre va por el camino más racional, digamos. Hoy vamos a meternos un poco a ver esos atajos que usa la mente y esas desviaciones, esos errores que a veces cometemos sin darnos cuenta. Nos vamos a apoyar en investigaciones de psicología cognitiva y cómo todo esto se aplica, por ejemplo, en las organizaciones, en las decisiones importantes de gerencia. La idea es ver cómo estos patrones de pensamiento, que a veces son útiles sí, pero otras nos juegan en contra, le dan forma a cómo vemos las cosas. Queremos entender qué son los sesgos, por qué los tenemos y, sobre todo, cómo podemos ser más conscientes para decidir mejor. Para arrancar, para ubicarnos un poco. Hubo un tiempo en que la psicología miraba más que nada el comportamiento, lo que se ve, pero después apareció la psicología cognitiva, allá por los 60s, ¿no? Con gente como Neisser que empezó a preguntarse ¿y qué pasa dentro de la cabeza? Se empezó a estudiar la percepción, la memoria, cómo resolvemos problemas, todo eso. Ahora, ¿cómo conectamos eso con, no sé, elegir una inversión? Bueno, ahí es clave una figura que viene incluso de antes, de los 40-50. Herford Simon. Él fue un pionero, en conectar estas ideas de cómo pensamos con el mundo real, el de las empresas, las decisiones. Simon nos dejó un concepto fundamental, la racionalidad limitada. Racionalidad limitada. Suena a que no somos tan lógicos como nos gusta creer, ¿no? Exactamente. Los modelos económicos más viejos hablaban del hombre económico, ¿viste? Un tipo súper racional que analiza todas las opciones, calcula todo perfecto y elige lo mejor para maximizar su beneficio. Simon dijo, eso no es realista. Y propuso al hombre administrativo. ¿Y cómo es ese hombre administrativo? Es alguien que reconoce que los humanos tenemos límites. O sea, no podemos procesar toda la información que hay, es imposible. Nuestra capacidad de cálculo es limitada, el tiempo también. Y encima, nuestra forma de ver el mundo es subjetiva, depende de nuestras experiencias, nuestras creencias. O sea que, en la práctica, no andamos buscando la perfección cuando decidimos. No, según Simon. Lo que hacemos es simplificar. Armamos como modelos mentales más chicos, más manejables, de la realidad que es súper compleja. Y en vez de buscar la decisión óptima, la mejor de todas, nos conformamos con encontrar una que sea suficientemente buena. Algo que nos sirva, que satisfaga lo que necesitamos en ese momento. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos, digamos. Entiendo. Simplificamos para poder seguir adelante. Y me imagino que al simplificar, ahí pueden venir los problemas, ¿no? Los sesgos. Justo ahí. Y los que realmente se metieron a fondo a estudiar cómo simplificamos y los errores que cometemos seguido en ese proceso fueron Daniel Kahneman y Amos Tversky, más que nada desde los 70s. Ellos investigaron cómo hacemos juicios, cómo decidimos cuando hay incertidumbre, que es casi siempre. Y encontraron estas reglas mentales rápidas, estos atajos, los llamaron heurísticos. ¿Heurísticos? ¿Como reglas prácticas, algo así? Algo así, sí. Son como estrategias intuitivas que usamos para resolver cosas rápido, para hacer juicios al toque. Son útiles, nos ahorran tiempo, esfuerzo mental. El tema es que estos atajos a veces nos llevan a cometer errores que son predecibles, ¿viste? Desviaciones de la lógica. Y a esos errores sistemáticos los llamaron sesgos cognitivos. Fíjate qué importante fue su trabajo que Kahneman, que era psicólogo, se ganó el Premio Nobel de Economía en 2002. Eso te da una idea del impacto de entender esto. Antes de ver ejemplos concretos de los sesgos, me parece buena la aclaración que hacen las fuentes sobre la diferencia entre algoritmo y heurístico. Porque a veces uno usa las palabras medio parecido. Sí, es clave esa diferencia. Un algoritmo es como una receta de cocina súper detallada, o los pasos para hacer una división. Es una secuencia de pasos claros que, si la seguís bien, te garantiza la respuesta correcta. Es preciso, sí, pero puede ser lento o necesitar mucha data. ¿Y el heurístico? El heurístico es el atajo.
Es una regla práctica, más flexible, basada en la experiencia, en la intuición. Te ayuda a encontrar una solución más o menos buena, rápido y sin pensar tanto. Por ejemplo, cuando buscas algo en el súper, no revisas góndola por góndola. Eso sería el algoritmo. Vas directo a la sección donde crees que tiene que estar. Eso es el heurístico. Casi siempre funciona, pero a veces no. Y los sesgos son justamente las consecuencias de usar mal un heurístico, o usarlo cuando no toca. Son errores de juicio, pero no son al azar, ¿eh? Son patrones que se repiten. Perfecto. Ahora sí, entonces, veamos algunos de esos heurísticos y los sesgos que nos pueden generar. ¿Cuáles son los más típicos o los más estudiados? Mira, hay varios muy conocidos. Uno fundamental es el heurístico de accesibilidad o availability. Básicamente, juzgamos qué tan probable o común es algo por lo fácil que nos resulta acordarnos de ejemplos. Si algo se te viene rápido a la cabeza, pensás que pasa más seguido. Claro, como cuando ves muchas noticias de robos en un barrio y te parece que es peligrosísimo, aunque las estadísticas digan otra cosa. Exacto. O el miedo a volar después de que sale en todos lados un accidente de avión, aunque sigue siendo mucho más seguro volar que andar en auto. La imagen fuerte, lo fácil que te acordás, te distorsiona la idea de la probabilidad real. Las fuentes dan un ejemplo interesante. A un grupo le dan una descripción muy neutra de una persona, ponele Ricardo, y les dicen que Ricardo viene de un grupo donde hay 30 ingenieros y 70 abogados. La pregunta es, ¿qué probabilidad hay de que Ricardo sea ingeniero? Si la descripción no dice nada especial, uno debería pensar en las proporciones originales, ¿no? O sea, 30%. Exacto. Pero mucha gente, incluso gente que sabe de estadística, tiende a decir 50 y 50. ¿Por qué? Porque la descripción neutra no ayuda. Y les resulta igual de fácil imaginarse un ingeniero genérico que un abogado genérico. Ignoran el dato base, la proporción 30-70, porque no es lo que tienen más accesible en la mente cuando piensan en Ricardo. Impresionante cómo dejamos de lado datos objetivos. ¿Y qué otro heurístico es importante? Otro muy fuerte es el de representatividad. Acá lo que hacemos es calcular la probabilidad de que algo o alguien pertenezca a una categoría según cuánto se parece a nuestro estereotipo de esa categoría. De nuevo, tendemos a ignorar las estadísticas base. Este me suena. Es el famoso caso de Linda que comentan. ¿Cómo era ese? Sí, es el ejemplo clásico. Te describen a Linda. 31 años, soltera, inteligente, estudió filosofía, muy metida con temas de justicia social, participó en marchas antinucleares. Y después te preguntan, ¿qué es más probable? Opción 1, que Linda trabaje en un banco. Opción 2, que Linda trabaje en un banco y sea activista feminista. Y casi todo el mundo elige la opción 2, ¿no? Porque la descripción pega mucho más con la imagen de activista feminista. Correcto. La descripción de Linda es muy representativa de nuestro estereotipo de feminista. Y la verdad, poco representativa del de empleada de banco. Pero acá está la trampa lógica. La opción 2 es un subconjunto de la opción 1. O sea, todas las empleadas de banco feministas son, por definición también, empleadas de banco. Entonces, la probabilidad de la opción 2 nunca puede ser mayor que la de la opción 1. Es imposible matemáticamente. Claro, es un error básico de lógica de conjuntos, pero la intuición nos gana, por el parecido, por lo representativo. Tal cual. Y a ese error específico se lo llama la falacia de conjunción. Es un ejemplo perfecto de cómo el heurístico de representatividad nos puede llevar a un sesgo, a pifiarle a la lógica básica sin darnos cuenta. ¿Y qué me decís del anclaje y ajuste? Ese también suena muy común. Lo es, muchísimo. Y se ve todo el tiempo en negociaciones o cuando tenemos que estimar algo, un precio o un plazo. Tendemos a aferrarnos a la primera información que nos dan. Eso es el anclaje. Después, ajustamos un poco desde ahí. Pero el problema es que el ajuste casi siempre es insuficiente. Nos quedamos cortos. Como cuando te muestran primero algo carísimo y después otra cosa que sigue siendo cara, pero menos, y te parece una oferta increíble. O en una negociación de sueldo, el primer número que se tira marca toda la cancha. Justamente, ese primer número, aunque sea medio tirado de los pelos, ancla la conversación. Y después nos cuesta un montón despegarnos mentalmente de ese punto de partida. Las fuentes dicen que este es un sesgo muy jodido de corregir, ¿eh? Aunque sepas que está ahí, te sigue afectando. Y hay otros sesgos que se mencionan como el exceso de confianza o la aversión a la pérdida. Tienen que ver con estos heurísticos también. Sí, están súper relacionados. El exceso de confianza, overconfidence, bueno,
Es esa tendencia tan humana a creer que sabemos más de lo que realmente sabemos, ¿no? O que nuestras predicciones son más certeras de lo que son, o que controlamos más las cosas. Podría tener que ver con la accesibilidad. Por ejemplo, nos acordamos más fácil de nuestros aciertos que de los errores, o con esos modelos mentales simplificados que ignoran lo complejo que es todo en realidad. Y la aversión a la pérdida. Esa idea de que nos duele más perder algo que lo que nos alegra ganar lo mismo. Esa es central, sí. Es parte de la teoría de las perspectivas de Kahneman y Tversky. El golpe psicológico de perder algo es, según ellos estudiaron, como el doble de fuerte que la alegría de ganar lo mismo. Perder 100 pesos te duele el doble de lo que te alegra encontrar 100 pesos. Y eso tiene consecuencias enormes en cómo nos presentan las opciones, ¿no? El ejemplo ese de la epidemia es tremendo. Claro, imagínate una epidemia que amenaza a 600 personas. Te dan a elegir. Plan A, salvar seguro a 200 personas. Plan B, hay 1/3 de chance de salvar a las 600, pero 2/3 de que no se salve nadie. La mayoría elige el plan A, la ganancia segura. Le escapamos al riesgo cuando se trata de ganar algo. Pero si te lo dicen al revés. Si te lo plantean como pérdidas. Plan C. Morirán seguro 400 personas. Plan D. Hay 13 chance de que nadie muera, pero 23 de que mueran las 600. Ahí, la mayoría elige el plan D, la opción riesgosa. ¿Por qué? Para tratar de evitar la pérdida segura. Nos la jugamos más para no perder. Pero es lo mismo. Salvar 200 es lo mismo que mueran 400 si el total es 600. Y los planes B y D también son iguales. Solo cambia si hablas de salvar o de morir. Exacto. Ese es el poder del encuadre, del framing. La misma situación objetiva, presentada como ganancia o como pérdida, te da vuelta a las preferencias. Y eso va en contra de un principio básico de racionalidad que se llama invariancia. Tu elección no debería cambiar solo por cómo te lo cuentan. Demuestra lo fuerte que es la aversión a la pérdida y cómo nos pueden influir con las palabras. Fascinante, la verdad. Y un poco preocupante también. Ahora, llevemos todo esto al mundo de las empresas, a la gestión, a las decisiones estratégicas. ¿Cómo juegan ahí los sesgos? Juegan muchísimo. Hay toda una línea de estudio, la perspectiva cognitiva de la organización, que viene de las ideas de Simon y otros como James March. Lo que dice es que las estrategias, las decisiones de los gerentes no salen de un análisis frío y objetivo del entorno. Están súper influenciadas por cómo piensan esos gerentes, cómo ven e interpretan la información. O sea, los directivos no ven el mercado o la competencia tal cual es, sino a través de sus propios lentes, de sus filtros mentales. Correcto. Su percepción está mediada por sus modelos mentales, sus experiencias, sus creencias y, claro, todos estos sesgos cognitivos de los que venimos hablando. Como decía Carl Wake, otro capo en esto, los gerentes no solo reaccionan al entorno, sino que en parte lo crean con sus interpretaciones. Y esto es súper importante en las decisiones estratégicas. Esas decisiones gruesas, complejas, con mucha incertidumbre sobre el rumbo de la empresa. ¿Y qué sesgos son los más comunes o peligrosos en la gerencia? Bueno, además de los que ya charlamos, se mencionan varios. Por ejemplo, el sesgo de confirmación. Es esa tendencia a buscar, interpretar y recordar la información que confirma lo que ya pensamos, y a ignorar o minimizar lo que va en contra. Un gerente que está convencido de una estrategia va a buscar los datos que la apoyan y capaz ni ve las señales de alerta. Eso suena peligroso. ¿Y la escalada del compromiso? Ese también se escucha bastante. Ese es otro clásico, sí. Es la tendencia a seguir metiendo recursos, tiempo, plata, gente, en un proyecto que claramente no va bien, solo porque ya invertiste mucho. Es como seguir tirando plata buena a la mala para no admitir que te equivocaste al principio. Es como el ya estamos en el baile, sigamos bailando, llevado al extremo. O también la ilusión de control, creer que tenemos el control sobre cosas que en realidad dependen mucho más del azar o de factores que no manejamos. Entonces, decisiones súper importantes sobre inversiones, lanzar productos, comprar otra empresa, pueden estar sistemáticamente torcidas por estos sesgos. Pueden estarlo, sí. Y el gran quilombo es que son muy difíciles de ver en uno mismo. Funcionan medio en automático, ¿viste? A nivel intuitivo, rápido. Como dice Kahneman, la primera reacción intuitiva suele venir con sesgo. Sin embargo, a veces es más fácil pescar los sesgos en cómo razonan los demás. ¿Y eso nos da alguna pista de cómo hacer para reducirlos? Sí, una de las recomendaciones clave es tratar de tomar las decisiones importantes en grupo, o por lo menos que las decisiones individuales pasen por un filtro colectivo, por una discusión seria.
La diversidad de miradas en un equipo puede ayudar a encontrar puntos ciegos, cosas que uno solo no ve, razonamientos medio flojos de papeles. ¿Y hay pruebas de que esto sirva en la vida real, en las empresas? Sí, sí, las hay. Una de las fuentes cita un estudio de McKinsey que es interesante. Vieron que las empresas que usaban procesos específicos para tratar de bajar el efecto de los sesgos en sus decisiones de inversión grosas, como compras de empresas, proyectos grandes, tenían rendimientos financieros bastante mejores que las que no lo hacían. Hablaban de varios puntos porcentuales más de retorno sobre la inversión. O sea, tomarse en serio los sesgos no es solo teoría, parece que tiene un impacto económico real. Ese es un argumento fuerte, la verdad. Y dijiste procesos específicos. ¿Hay como herramientas concretas que se puedan usar? Sí, se desarrollaron varias estrategias. Por ejemplo, Kahneman y sus colegas propusieron usar listas de chequeo, checklists. Son como cuestionarios armados para que un equipo, antes de cerrar una decisión importante, se haga preguntas puntuales para buscar posibles sesgos. Preguntas tipo, ¿estamos siendo demasiado optimistas acá? ¿Exceso de confianza? ¿Nos quedamos pegados a una estimación inicial, anclaje? ¿Buscamos a propósito información que contradiga lo que queremos hacer, contra el sesgo de confirmación? Interesante. ¿Como las listas que usan los pilotos antes de despegar? ¿Te obliga a repasar puntos claves sí o sí? ¿Alguna otra herramienta así práctica? Otra técnica piola es el premortem, que propuso Gary Klein. Funciona así. Antes de empezar un proyecto importante, juntás al equipo y les decís: imaginen que pasaron 6 meses y este proyecto fue un fracaso total, un desastre. Y después cada uno tiene unos minutos para escribir todas las razones por las que cree que el proyecto pudo haber fracasado. ¡Ah, qué bueno! En lugar de preguntar qué podría salir mal, que a veces uno por optimista lo contesta bien, asumís el fracaso y buscad las causas para atrás. Exacto. Ayuda a que salgan a la luz riesgos, puntos débiles, problemas que capaz se habían pasado por alto con el entusiasmo del principio o por miedo a quedar como el negativo del grupo. Es una forma de pelearle al exceso de confianza y al pensamiento único. También hay capacitaciones sobre sesgo inconsciente, que se enfocan más en cómo los estereotipos automáticos pueden afectar decisiones sobre personas, contratar, ascender, para tratar de ser más justos. Bien, hagamos un repasito rápido antes de terminar. Vimos que nuestra mente, para manejar un mundo complicado y con cosas que no sabemos, no funciona como una compu perfecta. Usa atajos mentales, heurísticos, que son eficientes, sí, pero nos pueden llevar a errores sistemáticos. Los sesgos cognitivos. Hablamos de juzgar por lo fácil que nos acordamos de algo, accesibilidad, por cuánto se parece a un estereotipo, representatividad, de quedarnos pegados a la primera info, anclaje, de creernos más capaces de lo que somos, exceso de confianza, o de tenerle pánico a perder, aversión a la pérdida. Y todo esto es en parte una consecuencia natural de que nuestra capacidad de razonar tiene límites, nuestra racionalidad es limitada. Totalmente. Y por eso, la meta no puede ser eliminar los sesgos del todo. Sería como intentar no tener más intuiciones, ¿no? Algo casi imposible y capaz ni siquiera deseable, porque los heurísticos también nos ayudan a funcionar en el día a día. La clave, me parece, pasa más por desarrollar lo que llaman conciencia metacognitiva. O sea, la capacidad de pensar sobre cómo estamos pensando. Darnos cuenta de estos patrones en nosotros y en los demás. Ser conscientes es el primer paso, entonces. Es el paso fundamental, sí. Entender que estos sesgos existen y cómo funcionan nos da la chance de dudar un poco de nuestras propias certezas, sobre todo cuando la decisión es importante. Nos invita a buscar otras miradas a propósito, a pedir opiniones que nos contradigan, a usar herramientas como las listas de chequeo o el premortem. No te garantiza la decisión perfecta, obvio, pero sí te ayuda a tomar decisiones más pensadas, más sólidas y con suerte mejores, sobre todo cuando hay mucho en juego. Clarísimo. Y para dejar pensando a quienes nos escuchan, sabiendo que estos sesgos son parte de cómo funcionamos y que muchas veces ni nos damos cuenta, ¿qué pequeña acción concreta podría hacer alguien hoy, después de esta charla, para desafiar un posible sesgo en alguna decisión o juicio importante que tenga que hacer? Una pruebita nomás para empezar a ser un poquito más conscientes. Hasta la próxima.